Hola mis queridos espectadores, esta es mi nueva historia. Ponte cómodo. Los navajos son una tribu de nativos americanos cuyos primeros asentamientos se ubicaron en el suroeste de los Estados Unidos, principalmente en lo que hoy son los estados de Nuevo México, Utah y Arizona. Junto con su propia historia bélica ancestral, durante las campañas en las islas del Pacífico, los hombres navajos lucharon con orgullo junto a sus compatriotas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Los ahora famosos descifradores de códigos navajos y su peculiar idioma fueron utilizados con gran eficacia para el cifrado de las transmisiones de radio estadounidenses, lo que desconcertó a los criptólogos japoneses que las interceptaron. Pero el pueblo navajo también habla de cosas que nos desconciertan a todos. Cuentan historias sobre extrañas criaturas que se arrastran y reptan por las vastas extensiones desérticas y los bosques de América. Leyendas que perduran hasta nuestros días. Una de estas populares leyendas navajo trata sobre brujas malvadas, a las que el pueblo nativo llama Yenadlosi. Con ella, camina a 4 patas. Skinwalkers. Se considera que una criatura así es mitad persona y mitad animal. Todo comienza con un curandero o curandera que alguna vez usó sus poderes para el bien, pero por alguna razón se vuelve malvado, cometiendo asesinatos y devorando la carne de sus víctimas humanas. Y así, queda maldito. Se cree que es inmortal. La única forma de destruirlo es matándolo en su forma animal. Los Skinwalkers no solo causan dolor y sufrimiento a sus víctimas, sino que pueden introducirse en la mente de una persona y controlarla, pueden hacerla oír y ver cosas que no existen. O al menos eso cuentan las leyendas. Pero mientras el pueblo navajo continúa transmitiendo historias sobre los encuentros que sus ancestros tuvieron con estas criaturas, parece que hay más de un puñado de militares estadounidenses que, durante su entrenamiento en el campo, también se han topado con algo que no pudieron explicar. Algo que los aterrorizó. Algo que parecía un animal pero hablaba como un humano. Este es el foso de humo y estas son sus historias sobre los Skinwalkers. Antes de adentrarnos en las historias de nuestros militares, quizás nos ayude a comprender mejor a estas criaturas escuchar un relato del pueblo navajo. Los tiempos modernos tal vez hayan mitigado estos temores supersticiosos que muchos nativos alguna vez albergaron, siempre cautelosos ante ciertas criaturas, siempre alerta ante la presencia de cambiaformas. Pero alguna vez fue, si no lo sigue siendo, un temor muy real. Los padres navajos advertían a sus hijos que los cambiaformas podían parecer personas normales durante el día y luego, por la noche, transformarse en criaturas con ojos brillantes. Los cambiaformas también aparecen durante el día, decían, esperando y vigilando a sus víctimas. Podían correr como el viento y rastrear fácilmente a una persona. Un hombre navajo de Arizona nos cuenta una historia que tuvo lugar hace aproximadamente 100 años. Este hombre se llama Art Tracy Jr. Y su historia fue publicada por otros nativos de las tribus Panca y Tongva en un libro que subtitularon Historias escalofriantes de los nativos americanos. Según le contó su madre, en los años 20 o 30, un hombre navajo trabajaba como peón de rancho para un terrateniente navajo adinerado en algún lugar de la parte occidental de la reserva navajo en Tuba City, Arizona. Un día, decidió pedirle a su empleador unos días de permiso para visitar a su familia en Nuevo México. Cabalgando por cañones desérticos, pantanos y praderas abiertas,
se detuvo en el camino para descansar un rato. Mientras estaba allí, contemplando la inmensidad del desierto a su alrededor, divisó de repente un viejo coyote sarnoso sentado en la cima de una colina no muy lejos. El hombre sacó su rifle, apuntó y disparó, viendo cómo el coyote caía al suelo. Luego se acercó para inspeccionar su presa. Al llegar a la cima de la colina, se sorprendió al encontrar no el cuerpo de un coyote, sino el de un joven navajo con el pelo largo, o al menos parte de un joven. Y estaba muerto. La parte superior de su cuerpo era humana, con la piel pintada con diseños, y la inferior, la de un animal cubierta con el pelaje de un coyote. Horrorizado, el hombre que le disparó miró a su alrededor, sin saber qué hacer. Al divisar una profunda grieta en el borde del cañón, arrastró el cuerpo de la criatura hasta el precipicio y lo arrojó al vacío. Con el miedo en aumento, volvió a montar y cabalgó a toda velocidad, incluso hasta después del anochecer, intentando alejarse lo más posible de la criatura y del lugar donde la había matado. Finalmente, tras cruzar las montañas Chusca, llegó a casa de sus parientes, cerca de Ziproc, Nuevo México. Después de contarle su historia, ellos también sintieron un miedo paralizante. «Nunca vuelvas con tu empleador», le dijeron. «Tienes que quedarte aquí. Los familiares del cambiaformas buscarán respuestas y te estarán buscando». Es lógico pensar que una criatura que toma la forma de un animal salvaje probablemente se encuentre en la naturaleza. No debería ser una coincidencia, entonces, que la mayoría de las siguientes historias tengan lugar en las regiones salvajes e inhóspitas de varias instalaciones militares, lo que los miembros del servicio llamarían el campo. Después de todo, las bases militares a menudo se construyen en las extensiones más indeseables de tierra sin desarrollar, aquellas que a menudo todavía están cubiertas de densos bosques o vastas extensiones de desierto inutilizable. Por lo tanto, estas porciones de tierra solo se diferencian de la naturaleza salvaje por la larga cerca que rodea el perímetro de la base, tal vez con un montón de alambre de púas adornando la parte superior. Pero una cerca solo mantiene alejadas a las personas que cumplen la ley. Los animales y las criaturas inexplicables con mente propia siempre encontrarán la manera de sortear esas barreras triviales hechas por el hombre. Este primer encuentro militar parece verificarlo. Acordaron no decirle nada a su comandante. ¿Tienes algún plan para este fin de semana? Bueno, probablemente iré a ver la nueva película de Rocky. Hay otra película de Rocky que se estrena. Sí. ¿Contra quién pelea esta vez? Contra los hijos de Apolo, ¿eh? No algún bastardo o algo ruso. Creo que se ve bien. Bien. ¿Te importa si voy a verlo contigo? La chica me acaba de dejar. ¿Oh, otra vez? Sí, lo entiendo. Oh, cielos. Oye, levanta las manos. Maldita sea. Señor, viejo, me asustaste muchísimo. Señor, levante las manos. Levante las manos. ¿Tienes idea de dónde estás ahora mismo, viejo? Creo que algo anda mal con él. O es sordo o tiene algún tipo de problema mental. Señor, levante las manos. Oye, adelante, llama a esto. Sí, déjame hacerlo. HQ, aquí Robert 1. Adelante. Cambio. HQ,
aquí Robert 1. El siguiente relato fue enviado a los curadores del sitio web Paranormal Scholar por Stacy en nombre de su tío Bob R. Mi tío Bob estaba en el ejército. El día de Acción de Gracias pasado, se emborrachó y nos contó a todos una historia que me impactó. Era alrededor de 1985, y él era nuevo en el ejército, apenas llevaba 3 años. Estaba de patrulla en una base en Arizona. Era tarde y él y otro hombre caminaban junto a la cerca. Bob y el otro hombre estaban concentrados en mirar más allá de la cerca, fuera de la base, cuando oyeron un ruido detrás de ellos. El ruido venía del interior, de su lado de la cerca. Cuando se dieron la vuelta, vieron a un anciano vestido con piel de venado, con el pelo largo y trenzas. Bob lo describió como tan gris que casi brillaba a la luz de la luna. El hombre estaba parado a unos 9 metros detrás de ellos. Ambos hombres sacaron sus armas, ya que el anciano se encontraba en una zona restringida con señales de advertencia por todas partes. Podrían haberle disparado si hubieran querido, pero ni mi tío Bob ni su compañero querían dispararle a un anciano. Supusieron que debía tener Alzheimer y que se había colado en la base o algo así. Después de todo, no los amenazaba y parecía inofensivo. Los hombres le gritaron al anciano, diciéndole que estaba en una zona restringida y que debía levantar las manos. Bob pensó que lo acompañarían de vuelta al puesto y luego llamarían a la policía local para que lo llevaran a casa. Bob intentó reportarlo, pero solo se oía estática. Pidiéndole ayuda a su amigo, ambos se dispusieron a trastear con la radio. Aunque solo apartaron la vista medio segundo, citando a mi tío, cuando volvieron la vista, el anciano había desaparecido. Señor, en su lugar había un conejo enorme sentado allí, observándolos. Eso fue lo que dijo. Que cuando él y su compañero volvieron a mirar, el hombre había desaparecido y en su lugar había un conejo enorme. Señor, ambos hombres miraron a su alrededor, a la derecha, a la izquierda y de nuevo hacia atrás para ver a dónde se había ido el anciano, pero no lo vieron por ningún lado. En ese momento, el conejo salió corriendo hacia la cerca. Entonces, de nuevo, oyeron un ruido detrás de ellos. Y cuando se dieron la vuelta, igual que la vez anterior, el anciano estaba allí. Esta vez, sin embargo, estaba fuera de la valla. ¿Cómo logró saltarla? La valla medía entre 2,5 y 3 metros de altura. No había manera de que este viejo se hubiera ido al infierno con eso. Bob describió cómo eso los hizo salir corriendo a él y a su amigo, y acordaron no decirle nada a su comandante. Tengan en cuenta que mi tío estaba borracho, pero a pesar de que han pasado más de 30 años desde esa noche, todavía se veía aterrado cuando nos dijo que había visto a un skinwalker. Aunque Stacy no menciona el nombre de la base donde tuvo lugar la historia de su tío, tenía curiosidad por saber si la base en cuestión podría ser bastante obvia. Arizona tiene varias bases militares, 3 de las cuales son del ejército. El campo de pruebas de Yuma en la frontera occidental con California, Fort Walker cerca de la frontera sur con México, y Camp Navajo que está al norte cerca de Flagstaff. ¿Por qué tengo la sospecha de que su tío estaba destinado en la tercera? La base se llamaba anteriormente Depósito del Ejército Navajo a principios de los 80 y era y sigue siendo un depósito de municiones.
Definitivamente parece el tipo de base que requeriría patrullas rutinarias del perímetro para asegurar que nadie no autorizado entre a robar algo o causar daños. Y como su nombre lo indica, el terreno que ocupa está muy cerca de lo que queda de las tierras de los navajos y sin duda fue ocupado por el pueblo navajo en generaciones anteriores. Armas Skinwalker. La siguiente historia proviene de un marine anónimo que pasó un tiempo entrenando en un páramo desértico que también se conoce como la base del cuerpo de Marines Camp Pendleton en el sur de California. Envió esta historia a Nick Horton, quien dirige el proyecto Tales from the Great Square. Personalmente, he pasado bastante tiempo recorriendo el desierto en esa base, tanto de día como de noche. Hay muchos animales salvajes con los que un marine puede encontrarse en cualquier momento. Hay conejos, ratones, ciervos, zorrillos, coyotes, algunos linces, codornices, correcaminos, halcones, búhos y animales más peligrosos como algún que otro búfalo, serpientes de cascabel enroscadas en la base de los arbustos. E incluso un infante de marina de mi grupo que fue acechado durante un curso de navegación nocturna por un puma. Por lo demás, he tenido mi cuota de alucinaciones extrañas allí, probablemente debido a la falta de sueño y al efecto hipnotizador de las gafas de visión nocturna con tinte verde, pero que yo sepa, soy el único que vio esas cosas. Lo que sea que hayan visto este infante de marina y sus compañeros seguramente asustaría a cualquiera. Él escribe, el nombre de mi escuadrón es Skinwalkers, y hay una historia detrás. Hace poco más de un año, tuvimos un ejercicio a nivel de división llamado Steel Knight. Mi escuadrón de artillería estaba asignado a un pelotón en una posición defensiva sobre la ciudad de combate de Camp Horno. Mientras estábamos allí, uno de mis compañeros me contó que había visto a este Skinwalker cuando era más joven. Nos dio escalofríos a todos cuando dijo que todavía lo seguía hasta el día de hoy. Solo teníamos un novato en nuestro escuadrón, un marine recién salido del campamento de entrenamiento, quiero decir. Así que mi compañero y yo hicimos una hora de guardia con el cañón, para que mi novato pudiera dormir un poco. Pero en lugar de dormir, han pasado 30 minutos de este turno de guardia. Así que, tal vez alrededor de la 1:30, más o menos. Y este novato sigue diciendo que oye ruidos extraños como el sonido que hace el depredador, pero dice que suena más rápido y más fuerte. Mi otro compañero, que nos dijo que había visto un Skinwalker cuando era joven, nos dice que el que vio hizo ese mismo ruido. Así que eso nos asusta y nos quedamos en silencio y empezamos a escuchar qué es ese ruido. Efectivamente, lo oímos. Ese sonido extraño junto con un chillido y un crujido en la maleza que viene de la parte delantera de la colina. Veo algo. Teníamos una mira térmica Golf 13 en el rifle. Y miré hacia abajo de la colina y vi esta cosa que parecía un ciervo, pero estaba de pie sobre dos patas. ¿Qué demonios es esto? Tan pronto como lo vi, corrió directamente colina arriba pasando nuestra defensa por el flanco derecho y luego volvió a bajar sobre sus 4 patas y desapareció por la parte trasera de la colina. Mi amigo Rick tenía un Scare, que es otro tipo de cámara térmica, y también vio esa cosa. Desde entonces, se nos ocurrió el nombre de armas Skinwalker porque simplemente decimos que eso es lo que era y lo aceptamos. Y así es como surgió el nombre de nuestro escuadrón. Ahora, no soy de los que critican una buena historia,
pero he visto ciervos pararse sobre sus patas traseras y caminar. Por lo general, cuando dos machos están peleando o en alguna otra situación en la que un ciervo muestra signos de agresión, posiblemente tratando de alcanzar las ramas más bajas de un árbol para comer las hojas. Nunca he visto uno que hiciera ruidos de depredador correr cuesta arriba antes. Tampoco lo vi a través de térmicas en la oscuridad de la noche después de que uno de mis amigos me hubiera contado una historia de Skinwalker. Todo eso sucediendo al mismo tiempo sería una experiencia espeluznante en cualquier caso, pero las siguientes historias no son tan fáciles de ofrecer una explicación racional. Música, hola. Intenta girar a la derecha hacia la nariz del avión y no saltar. Entonces el jefe de salto lo ve yendo a la derecha y dice, no. Él extiende la mano, agarra el techo y luego le da una patada en el trasero justo fuera de la puerta. Tío, salí justo después de él y él está gritando todo el camino. Que línea de montañas de llamas azules suena mucho más como una mujer. Este siguiente relato proviene de un soldado anónimo que probablemente era miembro de la Guardia Nacional de California y estaba sirviendo en un servicio de seguridad durante un incendio forestal masivo. El incendio Dixie de 2021 fue el incendio forestal más grande registrado en la historia de California. Quemó casi 1 millón de acres de tierra y destruyó múltiples comunidades en el área. Y con la rápida propagación y el tamaño del incendio creciente, parecería que la Guardia de California estaba ayudando a las autoridades locales a bloquear carreteras, impidiendo que los civiles condujeran a áreas que estaban ardiendo o estaban en la trayectoria directa del fuego. El fuego sin duda perturbó una gran cantidad de vida silvestre en el área. Pero para este soldado y su grupo, parece que se encontraron con algo en el bosque, eso, en sí mismo, era inquietante. Él escribe. Esto sucedió durante el incendio Dixie de 2021 en Norco. Mi teniente, nuestro conductor, el soldado Bravo, y yo estábamos conduciendo haciendo rondas y revisando a todos nuestros hombres en sus puestos de control. Llegamos a uno donde nuestros hombres estaban bloqueando un camino y tenían una de esas luces de generador. Así que nos detuvimos un rato y estábamos todos parados hablando y conversando cuando comenzamos a escuchar a una mujer gritar. Nos asustó muchísimo a los 6. Mi teniente y yo preparamos nuestras armas mientras dábamos unos pasos hacia el linde del bosque. Nos habían dicho que si escuchábamos a una mujer gritar, generalmente era un puma atacando a un ciervo o algo así, pero esto sonaba parecido. Y honestamente, sonaba demasiado a una mujer gritando. Entonces mi teniente gritó, hola. Y yo, no con su misma voz, escuchamos de vuelta, hola. ¿Qué demonios? Todos de vuelta al camión. Esto no era un eco en absoluto. Se escuchó claro como el día desde la dirección en la que oímos los gritos. Y era su voz exacta. Todos dijimos inmediatamente, al diablo con eso. Mi equipo y yo volvimos al camión y salimos corriendo de allí. Después de decirle al especialista Sierra y a su equipo que se quedaran en el camión y que cerraran todas las puertas con llave de combate. Estoy bastante seguro de que un skinwalker estaba ahí fuera tratando de atrapar a uno de nosotros. Escalofriante como el infierno. Tarjeta 21 por un problema de estacionamiento. Aquí va la radio. Considerando que el hombre que cuenta esta historia tiene sangre navajo,
pensé que podría cerrar bien estas historias de encuentros. Sin mencionar que la suya es, por mucho, una de las más extrañas. Otro oficial de la policía militar en el turno de noche viendo cosas aterradoras en el bosque. Escribe, soy un policía militar en Guántico, y definitivamente ha habido un par de cosas raras que he visto en las noches patrullando el lado oeste. Así que, he estado en Guántico durante unos 2 años como policía militar. Para aquellos que no saben sobre Guántico, está organizado con 2 lados. La zona principal, donde está todo, al este de la Interestatal 95, y la zona oeste, apropiadamente llamada así, donde se imparte la TBS, la Escuela Básica para Oficiales, y todos los campos de tiro. La zona oeste es bastante enorme. O sea, me refiero a que se tardarían 2 o 3 horas en recorrerla en coche. Y tiene todos esos caminos secundarios en desuso y viejos cementerios de granjas salpicando el paisaje. También hay muchas zonas de entrenamiento olvidadas, que datan de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaba en el turno de noche, siempre pedía ser la unidad móvil allí porque me daba la oportunidad de explorar lugares para cazar o pescar en mis días libres. Y ser la única unidad allí y que me dejaran solo era bastante agradable para simplemente patinar o, ya sabes, hacer lo mío durante mi turno de 10 horas. Ahora bien, no soy ajeno a los bosques ni a la naturaleza ni nada por el estilo. Crecí corriendo por las montañas en busca de codornices y ciervos en el sur de California cuando era niño y pasé un montón de noches acampando solo en mi adolescencia. Así que, realmente no hay mucho en la naturaleza que me asuste. Pero una noche de noviembre, cuando las noches se oscurecen muy rápido, terminé de poner a los marines en las puertas y me dirigía a una zona de entrenamiento lejana. Tenía mi puesto de caza en el árbol y la cámara de vigilancia que había instalado previamente y quería ir a echar un vistazo para ver si había habido algo por allí. Para llegar, hay que conducir unos 30 minutos por una carretera y luego otros 15 hasta llegar a un largo camino de tierra que divide esa parte de la base por la mitad. Y en esta zona en particular, las comunicaciones siempre son pésimas. Así que sin una radio que funcione, estás prácticamente solo. Aparqué mi Durango en el desvío. Tomé mi linterna y comencé a dirigirme hacia el fondo de un arroyo a 1 milla más o menos de la carretera. He hecho esto muchísimas veces, así que llegué bastante rápido. Saqué el chip de mi cámara de vigilancia y me subí al árbol para echarle un vistazo y matar el tiempo. Y ni siquiera 5 minutos después de empezar a hojear fotos, la mayoría de las cuales eran de pavos que andaban por ahí, oigo a alguien, y digo a alguien porque pensé que era una persona, caminando por el bosque a unos 30 metros delante de mí. Ahora bien, esto era casi de madrugada en una base de entrenamiento, así que no era descabellado pensar que un teniente perdido haciendo navegación nocturna. Así que pensé que tal vez esta era mi oportunidad para molestarlos desde mi puesto. Cerré rápidamente mi portátil y apagué la linterna, intenté mirar hacia afuera para ver dónde estaban y los oí acercarse cada vez más hasta que se detuvieron a unos 20 metros delante de mí. Y en ese momento, con la luz bastante brillante esa noche, pude distinguir el contorno de lo que parecía un ciervo, lo cual fue un poco decepcionante. Así que me quedé callado para observar hacia dónde se dirigía para no asustarlo. Y de repente,
esta cosa empezó a golpearse la cabeza contra un árbol una y otra vez hasta que se le aplastó todo el cráneo y empezó a sangrar sangre y masa encefálica. Entonces esta maldita cosa se puso de pie sobre sus patas traseras y se giró hacia mí como si me estuviera mirando fijamente, aunque sus ojos ya no servían para nada. Y entonces habló con el tono más claro que jamás haya oído en mi vida. Sé que estás ahí. Se me revolvió el estómago y me quedé paralizado por el miedo, incapaz siquiera de sacar mi pistola. Pero entonces, tan rápido como se había acercado, esta cosa volvió a ponerse a 4 patas y se marchó. Esperé unos 10 minutos, temblando como una hoja, intentando calmarme antes de dejar mi portátil. Lo dejé todo. Salí corriendo de allí, me bajé de mi puesto, corrí de vuelta a mi coche patrulla, cogí mi escopeta y me quedé sentado el resto de la noche en el aparcamiento iluminado del MCX. Me llevó aproximadamente un mes reunir el valor para volver a buscar mi computadora portátil y las cosas que había dejado allí. Fui con un amigo al que no le conté lo que había pasado, pero le dije que también llevara su rifle. Cuando llegué, agarré mis cosas y miré hacia donde había estado la cosa. Y el árbol estaba destrozado con astillas por todas partes y lo que parecían, ya sabes, fragmentos de hueso y el desastre, la sangre esparcida por el suelo. No hace falta decir que ya no salgo a revisar cosas en medio de la noche, y cazo en el lado completamente opuesto de la base. Y cada vez que necesito pasar por allí ahora, siempre llevo una escopeta en condición 1. Le conté esto a mi abuelo navajo y me dijo que no hablara de ello, pero claramente no le hago caso. Bueno, me asustó muchísimo. Me dejó tan perturbado que realmente ya ni siquiera me gusta ir al bosque. Como digo, he visto ciervos hacer cosas extrañas, pero hablar. Aunque la idea parezca completamente ridícula. La leyenda navajo dice que los skinwalkers poseen la capacidad de entrar en la mente de una persona y hacerla oír y ver cosas que realmente no están ahí. Así que quizás la voz que escuchó solo estaba en su mente. De cualquier manera, no deja de ser aterrador. En cuanto al extraño comportamiento del animal, si es que realmente se trataba de un animal, encontré al menos otro relato en línea donde un joven recordaba haber visto algo similar mientras cazaba con su abuelo. No se sabe dónde ocurrió, pero al parecer los dos hombres vieron a un ciervo golpearse la cabeza repetidamente contra una roca hasta que sus astas y cráneo quedaron destrozados. El animal luego lamió torpemente la materia cerebral de la roca antes de ponerse de pie como un humano, según contó, y después se metió en el río cercano y se ahogó. Tanto el joven como su abuelo quedaron aterrorizados por la experiencia. Esto también les quitó las ganas de volver al bosque. Y, curiosamente, la historia termina con el joven diciendo que su abuelo se mudó a Florida poco después por lo que él puso entre comillas como razones de seguridad. No menciona tener ninguna sospecha sobre qué era este animal, aparte de que era un ciervo que actuaba de forma extraña, pero sí te hace preguntarte qué aspecto del comportamiento del animal en sí mismo pudo haberlos asustado tanto. Por extraño que parezca, estas son solo algunas de las historias de cambiaformas que aún podemos compartir. Al parecer, otra instalación del Cuerpo de Marines en California también tiene una cantidad considerable de encuentros reportados con extrañas criaturas que vagan por el desierto. Y con todos los artefactos que se han encontrado en la zona, parece que la instalación 29 Palms fue construida sobre lo que alguna vez fueron tierras tribales,
un lugar donde sin duda vivieron y murieron pueblos nativos, y posiblemente practicaron magia negra, y caso en el lado completamente opuesto de la base. Y cada vez que necesito pasar por allí ahora, siempre llevo una escopeta en condición 1. Le conté esto a mi abuelo Navajo y me dijo que no hablara de ello, pero claramente no le hago caso. Bueno, me asustó muchísimo. Me dejó tan mal que ya ni siquiera me gusta ir al bosque. Como digo, he visto ciervos hacer cosas extrañas, pero hablar. Aunque la idea parece completamente ridícula. La leyenda Navajo dice que los skinwalkers tienen la capacidad de entrar en la mente de una persona y hacerla oír y ver cosas que en realidad no están ahí. Así que tal vez la voz que oyó solo estaba dentro de su propia mente. De cualquier manera, no es menos aterrador. En cuanto al extraño comportamiento de los animales, si de verdad era solo un animal, encontré al menos otro relato en línea donde un joven recordaba haber visto este tipo de comportamiento mientras cazaba con su abuelo. No se sabe dónde ocurrió, pero al parecer los dos hombres vieron a un ciervo golpearse la cabeza repetidamente contra una roca hasta que sus astas y cráneo quedaron destrozados. El animal, torpemente, lamió su propia materia cerebral de la roca antes de ponerse de pie como un humano, según contó, y luego se metió en el río cercano y se ahogó. Tanto el joven como su abuelo quedaron aterrorizados por la experiencia. Esto también les quitó las ganas de volver al bosque. Y, curiosamente, la historia termina con el joven diciendo que su abuelo se mudó a Florida poco después por lo que él puso entre comillas como razones de seguridad. No menciona tener ninguna sospecha sobre qué era ese animal, aparte de que era un ciervo que actuaba de forma extraña, pero uno se pregunta qué fue lo que, por sí solo, el comportamiento del animal pudo haberlos asustado tanto. Por extraño que parezca, estas son solo algunas de las historias de cambiaformas que aún podemos compartir. Al parecer, otra instalación del Cuerpo de Marines en California también tiene una cantidad considerable de encuentros reportados con extrañas criaturas que vagan por el desierto. Y teniendo en cuenta todos los artefactos que se han encontrado en la zona, parece que la instalación 29 Palms fue construida sobre lo que alguna vez fueron tierras tribales, un lugar donde sin duda vivieron y murieron los nativos, y muy posiblemente practicaron magia negra, y caso en el lado completamente opuesto de la base. Y cada vez que necesito pasar por allí ahora, siempre llevo una escopeta en condición 1. Le conté esto a mi abuelo Navajo y me dijo que no hablara de ello, pero claramente no le hago caso. Bueno, me asustó muchísimo. Me dejó tan mal que ya ni siquiera me gusta ir al bosque. Como digo, he visto ciervos hacer cosas extrañas, pero hablar. Aunque la idea parece completamente ridícula. La leyenda Navajo dice que los skinwalkers tienen la capacidad de entrar en la mente de una persona y hacerla oír y ver cosas que en realidad no están ahí. Así que tal vez la voz que oyó solo estaba dentro de su propia mente. De cualquier manera, no es menos aterrador. En cuanto al extraño comportamiento de los animales, si de verdad era solo un animal, encontré al menos otro relato en línea donde un joven recordaba haber visto este tipo de comportamiento mientras cazaba con su abuelo. No se sabe dónde ocurrió, pero al parecer los dos hombres vieron a un ciervo golpearse la cabeza repetidamente contra una roca hasta que sus astas y cráneo quedaron destrozados. El animal, torpemente,
lamió su propia materia cerebral de la roca antes de ponerse de pie como un humano, según contó, y luego se metió en el río cercano y se ahogó. Tanto el joven como su abuelo quedaron aterrorizados por la experiencia. Esto también les quitó las ganas de volver al bosque. Y, curiosamente, la historia termina con el joven diciendo que su abuelo se mudó a Florida poco después, por lo que él puso entre comillas como razones de seguridad. No menciona tener ninguna sospecha sobre qué era ese animal, aparte de que era un ciervo que actuaba de forma extraña, pero uno se pregunta qué fue lo que, por sí solo, el comportamiento del animal pudo haberlos asustado tanto. Por extraño que parezca, estas son solo algunas de las historias de cambiaformas que aún podemos compartir. Al parecer, otra instalación del Cuerpo de Marines en California también tiene una cantidad considerable de encuentros reportados con extrañas criaturas que vagan por el desierto. Y teniendo en cuenta todos los artefactos que se han encontrado en la zona, parece que la instalación 29 Palms fue construida sobre lo que alguna vez fueron tierras tribales, un lugar donde sin duda vivieron y murieron los nativos, y muy posiblemente practicaron magia negra, así que quizás la voz que escuchó solo estaba en su mente. De cualquier manera, no deja de ser aterrador. En cuanto al extraño comportamiento del animal, si es que realmente se trataba de un animal, encontré al menos otro relato en línea donde un joven recordaba haber visto algo similar mientras cazaba con su abuelo. No se sabe dónde ocurrió, pero al parecer los dos hombres vieron a un ciervo golpearse la cabeza repetidamente contra una roca hasta que sus astas y cráneo quedaron destrozados. El animal luego lamió torpemente la materia cerebral de la roca antes de ponerse de pie como un humano, según contó, y después se metió en el río cercano y se ahogó. Tanto el joven como su abuelo quedaron aterrorizados por la experiencia. Esto también les quitó las ganas de volver al bosque. Y, curiosamente, la historia termina con el joven diciendo que su abuelo se mudó a Florida poco después, por lo que él puso entre comillas como razones de seguridad. No menciona tener ninguna sospecha sobre qué era este animal, aparte de que era un ciervo que actuaba de forma extraña, pero sí te hace preguntarte qué aspecto del comportamiento del animal en sí mismo pudo haberlos asustado tanto. Por extraño que parezca, estas son solo algunas de las historias de cambiaformas que aún podemos compartir. Al parecer, otra instalación del Cuerpo de Marines en California también tiene una cantidad considerable de encuentros reportados con extrañas criaturas que vagan por el desierto. Y con todos los artefactos que se han encontrado en la zona, parece que la instalación 29 Palms fue construida sobre lo que alguna vez fueron tierras tribales, un lugar donde sin duda vivieron y murieron pueblos nativos, y posiblemente practicaron magia negra, así que quizás la voz que escuchó solo estaba en su mente. De cualquier manera, no deja de ser aterrador. En cuanto al extraño comportamiento del animal, si es que realmente se trataba de un animal, encontré al menos otro relato en línea donde un joven recordaba haber visto algo similar mientras cazaba con su abuelo. No se sabe dónde ocurrió, pero al parecer los dos hombres vieron a un ciervo golpearse la cabeza repetidamente contra una roca hasta que sus astas y cráneo quedaron destrozados. El animal luego lamió torpemente la materia cerebral de la roca antes de ponerse de pie como un humano, según contó, y después se metió en el río cercano y se ahogó. Tanto el joven como su abuelo quedaron aterrorizados por la experiencia. Esto también les quitó las ganas de volver al bosque. Y, curiosamente,
La historia termina con el joven diciendo que su abuelo se mudó a Florida poco después, por lo que él puso entre comillas como razones de seguridad. No menciona tener ninguna sospecha sobre qué era este animal, aparte de que era un ciervo que actuaba de forma extraña, pero sí te hace preguntarte qué aspecto del comportamiento del animal en sí mismo pudo haberlos asustado tanto. Por extraño que parezca, estas son solo algunas de las historias de cambiaformas que aún podemos compartir. Al parecer, otra instalación del Cuerpo de Marines en California también tiene una cantidad considerable de encuentros reportados con extrañas criaturas que vagan por el desierto. Y con todos los artefactos que se han encontrado en la zona, parece que la instalación 29 Palms fue construida sobre lo que alguna vez fueron tierras tribales, un lugar donde sin duda vivieron y murieron pueblos nativos, y posiblemente practicaron magia negra. Al parecer, otra instalación del Cuerpo de Marines en California también registra numerosos encuentros con extrañas criaturas que deambulan por el desierto. Y con todos los artefactos encontrados en la zona, todo indica que la instalación de 29 Palms fue construida sobre lo que alguna vez fueron tierras tribales, un lugar donde sin duda vivieron y murieron pueblos indígenas, y donde posiblemente practicaron magia negra. Al parecer, otra instalación del Cuerpo de Marines en California también registra numerosos encuentros con extrañas criaturas que deambulan por el desierto. Y con todos los artefactos encontrados en la zona, todo indica que la instalación de 29 Palms fue construida sobre lo que alguna vez fueron tierras tribales, un lugar donde sin duda vivieron y murieron pueblos indígenas, y donde posiblemente practicaron magia negra.